Hola, el programa de hoy comenzará con una pregunta elemental. ¿Qué vale más, una torre o un caballo? La respuesta es ampliamente conocida por cualquier aficionado. Un ejemplo del por qué podría ser esta posición. La torre de A1 plantea comerse el peón de G7 y de H7. Y lo hace de forma muy sencilla. Aprovechando que tiene la vertical abierta, se traslada a la casilla H7, lo que llamamos normalmente la séptima línea, y con gran facilidad puede comer a los peones de G7 o de H7. Ahora, si queremos hacer lo mismo con un caballo, que lo instalamos también en A1, todo cambia. El trayecto se vuelve infinitamente largo. Tenemos que trasladar primero a B3, después a D4, después a E6 y recién ahí podríamos comer el peón de G7. Las comparaciones son muy deprimentes para el caballo. Parece más bien el burrito de Shrek, que no llega nunca a comerse los peones y aun cuando haga todo ese avance se le va a dificultar bastante. Eso, por supuesto, es en la mayoría de las posiciones. Hay excepciones. Miremos este ejemplo. Obviamente es un poquito traído de los pelos, pero es posible esta posición. El caballo bloquea la única columna abierta, la torre carece de horizontales y verticales para aprovechar sus ventajas comparativas y se podría decir que hasta el negro potencialmente está mejor. Claro que estas posiciones son muy difíciles de hacer una partida real. La mayoría tienen columnas y horizontales abiertas y el caballo rara vez es tan útil y amenazante. Pero ahora voy a complicar un poquito la pregunta. Si a la torre le agregamos una dama y le hacemos luchar contra la dupla dama y caballo, ahí se va a complicar un poco. Capablanca hace unos años dijo lo siguiente: cuidado con la combinación dama y caballo, porque son piezas que se complementan y se pueden transformar en una amenaza letal para el rey rival. Todas estas consideraciones se van a reflejar en la partida que vamos a ver hoy y nos va a ayudar mucho a entender el hilo conductor de las diferentes jugadas. Vamos para adelante. En el encuentro de hoy veremos a dos titanes en acción. Por un lado, Faustino Oro y, empleando las piezas negras, Ilan Snyder. Ambos se enfrascaron en un verdadero debate de ideas acerca del valor relativo de las piezas. Probablemente Ilan, a diferencia de Fausti, no es tan conocido en las redes y en los diferentes programas de YouTube de ajedrez. Sin embargo, es un talento para tener muy en cuenta. Lo digo porque lo conozco desde que tiene 8 años, incluso en algún momento le di unas pocas clases, así que lo conozco desde el comienzo de su carrera ajedrecística. Y no solamente también ha sido maestro internacional a una edad muy joven, desde los 13 años, sino que además tiene capacidades que lo distinguen de otros de la misma edad, incluso a nivel mundial. Por ejemplo, en este torneo le ganó a figuras como Julio Granda o Sandro Mareco, dos poderosos grandes maestros a que no es nada habitual verlos siendo derrotados por un adolescente. Vamos directamente a la partida. Comenzó con E4, el negro C5 planteando la defensa siciliana, el blanco la jugada donde ya empezamos la lucha central. El negro juega D6, blancas D4. Esto es una de las ventajas de la defensa siciliana, que la mejor jugada que tiene el negro, y prácticamente única, es tomar. Entonces el blanco, al retomar con caballo por D4, ya centraliza su caballo. El negro juega caballo F6 y el blanco caballo C3. A6. Este orden parecería que la partida se acerca a la muy conocida variante Najdorf, pero el blanco después de H3, que por cierto es casi una característica de Faustino, un sello, ¿no? Es decir, hacer jugadas preventivas que no se entienden bien. Este tipo de movimiento lo hubieran criticado mucho maestros como Stein y Tilasker, y ni siquiera lo hubieran entendido. Lo que pasa es que hay muchos planteos de la defensa siciliana, este H3 que permite poner a un momento el alfil de C1 en E3 y evitar el golpe del negro de caballo G4, es bastante útil.
La respuesta de Ilan es E6. Este movimiento permite que desemboquemos en la variante Scheveningen. A mí el ajedrez me gusta, es decir, la práctica deportiva del ajedrez me encanta, pero también me gusta mucho la historia. Y me gustaría hacer un pequeño comentario acerca de esta variante, de la defensa Scheveningen. Tiene ese nombre porque su origen es que fue empleada en el año 1923 en un torneo muy importante que se realizó en Scheveningen, que es un balneario holandés, no demasiado grande, pero muy bonito, muy elegante. Y a partir de ahí fue conocida por ese nombre. Es cierto que ha empleado varios jugadores, pero todo cambió en la década del 80 cuando Garry Kasparov, influido por su analista Nikitin, empezó a prestarle atención y a emplearlo en varios encuentros importantes. Hasta tal punto le gustaba esta variante a Kasparov que escribió un libro, Defensa Scheveningen, con su entrenador. Para Anatoly Karpov, en los matches del Campeonato del Mundo, las ideas de la defensa Scheveningen se transformaron como en una muralla prácticamente imposible de romper durante los matches por el título del mundo. Creo que le jugaron unas 7 partidas e inclusive una la perdió Karpov y el resto fue tablas. Bueno, pasemos, después de este pequeño intervalo histórico, pasemos a entender por qué esta defensa era tal del agrado de Kasparov. ¿Cuáles son las ideas que se esconden? Porque muchas veces en los programas de YouTube simplemente se dicen jugadas, ¿no? Y no se entiende bien qué hay de fondo detrás de cada variante. Y aquí estamos, intentando cambiar esa tendencia y profundizar un poquito más. ¿Qué hay detrás de cada variante de apertura en el ajedrez? Bueno, el negro básicamente eh, plantea un formato restringido, donde el peón D6 y el peón de D6 le permiten controlar 4 casillas centrales. Es cierto, es cierto que sus piezas no van a ser muy activas, porque el negro puede sacar el caballo por C6, eh, el alfil por E7, ninguna, digamos, variante muy activa o ubicación activa para sus piezas. Pero por otro lado, tiene una gran flexibilidad. Por ejemplo, en algún momento puede avanzar el peón de B5 y conseguir una cierta ventaja de espacio o cierta iniciativa en el flanco dama, amenazando a su vez el caballo de C3 que defiende el peón de E4. A su vez, creo que probablemente sea lo más importante, el peón de D6 y el peón de E6 pueden en cualquier momento avanzar. Y eso cambia la posición en forma dramática. Obliga a conocer muchas sutilezas que se esconden y que vamos a poder ver en la partida. Bueno, a E6, el blanco, Faustino juega G4. Esta jugada, en este orden, no tiene exactamente un nombre, pero el que comenzó con este tipo de ataques sobre el roque negro fue el famoso campeón sin corona Paul Keres, lo que llamaban el ataque Keres contra la defensa Scheveningen. A ver, tiene tiene mucho sentido, porque si el negro no juega nada demasiado activo en el centro, está habilitando a que el blanco haga planteos agresivos en un flanco, sin temer a, por ahora, grandes contraataques con negras. Por supuesto que como siempre son jugadas de peón, tanto H3 como G4, y eh, tienen sus riesgos también. Es decir, si se abre mucho la posición, estos peones van a quedar débiles. Bueno, acá hace un movimiento que debo confesar, Ilan, yo nunca lo hubiera hecho, pero ¿cómo podríamos decirlo? Parece que es parte del ajedrez moderno. Sabe el negro que el blanco en un momento va a jugar el movimiento G5. Entonces, aunque tiene un montón de jugadas de desarrollo naturales como caballo C6, como alfil E7, hace una jugada profiláctica y juega caballo D7. Es decir, se adelanta a la movida G5. No es una variante muy normal ni muy común, pero tampoco es ilógica. Igual me sorprenden tantas jugadas preventivas de los dos bandos. H3, caballo F7.
Yo a veces pienso que está todo muy influenciado por el ajedrez rápido hoy en día, es decir, las partidas blitz, donde siempre uno trata de anticiparse a las amenazas del otro, no tener ninguna pieza expuesta tácticamente. Diría que incluso hasta ahí como un abuso a veces de esas medidas. Bueno, Fausti no le impresiona demasiado esto y juega G5, que tiene varias ideas. Primero, logramos una ventaja importante en el flanco rey. En el caso que el negro se enroque, podría el blanco continuar un momento con H4, H5, con un fuerte ataque en el rey. Al rey. Bueno, Ilan responde un movimiento B5, que tiene mucha lógica porque permite que el alfil se desarrolle por la gran diagonal y al mismo tiempo, en algunos casos, como dijimos antes, puede llegar a amenazar un B4, sobre todo si el blanco se enroca largo. Acá Faustino juega A3, preventiva. Creo que es casi un sello de él. Muchas jugadas preventivas. A veces se olvida por eso de hacerla más enérgica. Es como que se entusiasma y se le va la mano. Pero bueno, yo creo que es una opinión mía igual, ¿eh? Solo mía. Creo que este tipo de cuestiones las va a ir de a poquito mejorando. Alfil B7, amenazando el peón D4. H4, también me adelanto al movimiento alfil E7 que me amenazaría el peón de G5 y defiendo de dos formas diferentes al peón. Como comentario general, el blanco por supuesto podría haber movido el alfil de F1, pero está jugando, como acostumbra Faustino, con gran flexibilidad, tratando de no definir todavía si va a ir por E2, por D3 o por G2. El negro juega caballo C6, completando el desarrollo y luchando por el centro. Ahora sí, el blanco juega alfil E3 y el negro hace el movimiento torre C8. Debo confesar que no soy un experto de la defensa siciliana y menos de la variante Scheveningen. Sin embargo, estuve viendo muchas partidas de esta línea, tratando de profundizar. No me gusta improvisar cuando analizo las partidas para ustedes. Y probablemente esta no sea la movida más precisa. Les voy a explicar por qué. Un movimiento más natural claramente hubiera sido alfil E7, tratando de completar el desarrollo y enrocarnos, a pesar de todo. A pesar de todo. A pesar de la amenazante posición del torre de H1 y de la posición amenazante de los peones. Enrocarnos es una idea muy plausible porque además el negro no renuncia a un contraataque central en alguna casilla del centro y para eso necesita tener el rey seguro. También hay otra cuestión que es importante. Si el blanco se llega a enrocar largo, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. El blanco juega caballo por caballo, alfil por, no sé, una jugada como dama D2. Bueno, en este caso, el peón de B5, si el blanco se enroca largo, supongo que el negro juega el roque corto y el blanco enroque largo. Gracias a que Faustino jugó en la apertura A3, ahora hay un punto de contacto en la casilla B4. Entonces hay una posibilidad siempre en negro jugar A5 con un futuro B4, apoyarlo incluso con la torre de A8 a B8, apoyar ese avance. Y todo eso provoca un fuerte ataque al enroque largo del blanco. Y la torre de C8 no está muy claro que esté también colocada en la casilla C8, sino donde está originalmente o incluso la casilla B8. Volvamos a la posición anterior, es decir, a la posición original de la partida. Cuando juega Ilan torre C8, su intención, y es una maniobra muy conocida en el ajedrez en la defensa siciliana, es jugar un momento caballo E5 y después caballo C4. El caballo es muy molesto en esa casilla C4 porque amenaza quedarse con la pareja alfiles con caballo por E3 y amenaza el punto B2. Y si el blanco toma con el alfil de F1, pierde la pareja alfiles y al mismo tiempo, nada, es una pieza muy importante de ataque el alfil de F1. Entonces aquí Faustino juega correctamente caballo por C6. A la toma de torre, que es la que hace
que es la que hace Ilam. Acá el blanco hace un movimiento que está correcto, es una buena jugada, pero también se podría decir que es una pequeña imprecisión. Como ya dije, estas posiciones semiabiertas están llenas de temas sutiles, ¿no? Es decir, es muy importante cuando uno se prepara para estas partidas ver muchos antecedentes, eh, en lo posible verlos con un entrenador, porque es como que hay ideas que se repiten sistemáticamente, pero que según la posición pueden ser buenas o malas. Por ejemplo, acá Faustino juega alfil de 4, un movimiento que tiene mucha amiga y es muy propio de esta línea. ¿Por qué es esta idea? Sabe que el negro quiere completar el desarrollo con alfil e7, que ahora por supuesto es imposible por alfil por g7. Entonces este movimiento evita alfil e7 y, y al evitar el roque corto hace que el rey siga en el centro y obstaculice la coordinación de las piezas. Y fuerza a su vez a esta movida e5, que es propia también del sistema, donde el blanco retrocede con alfil e3 y el negro hizo una gran concesión porque ahora perdió la posibilidad de avanzar el peón a d5 y le quedó muy débil la casilla d5 para un futuro salto de caballo, le quedó muy débil. Y al mismo tiempo el peón de d6 con negra se transformó en una debilidad importante. Pero entonces, si esto parece favorable para el blanco, ¿por qué la jugada del alfil de 4 no es tan precisa? Es simple. Hubiera sido mejor dama de 4, que parece similar en principio, ¿no? Pero no es similar, porque cuando el negro me eche con el 5, porque prácticamente está obligado a hacer lo mismo, ahí retrocedemos con la dama de 2, y prácticamente ganamos un tiempo con respecto a la partida de Faustino. Es decir, se podría catalogar por eso una pequeña imprecisión haber hecho la jugada de alfil de 4 en vez de dama de 4. Por supuesto que hay otras variantes, ¿no? Pero esto a grandes rasgos es lo que hay que comentar. Bueno, en este momento siguió, como dijimos antes, con el 5, alfil e3, y acá llegamos a lo que se llama posiciones clave, posiciones de transición, donde todo se modifica en forma violenta y todo cambia. El negro hace una idea típica de la siciliana, no es que acá inventó nada, pero que tiene profundas justificaciones. Jugó torre por c3, es decir, torre por caballo, entregando la calidad única, obviamente, tomar la torre. El negro juega a su vez alfil por e4. Y aquí muestra un poquito las ideas. Entregamos una torre por un caballo y por un peón. Aún así, eso en principio debería ser desfavorable para el negro. Correcto. Pero a cambio, la estructura de peones del blanco, fíjense, quedó muy desbaratada. El peón en A3 suelto, los peones doblados de C3 y C2, todos estos peones despatarrados en el flanco rey. En fin, la estructura es como es como una boca muy golpeada, es decir, deja mucho que desear. Así que desde el punto de vista de material, no es tan grave simplemente quedarse con un caballo y un peón, porque estos peones débiles de C3 y C2 compensan bastante la diferencia material. Además, como comentamos en la introducción, para que las torres sean poderosas necesitan verticales abiertas, columnas abiertas y horizontales. Y como vemos en este momento no hay ninguna. Y creo que es una de las razones por las que especuló Ilan con la idea. Bueno, acá me gusta porque Faustino ya muestra su fuerza haciendo un movimiento que no es el estándar. La mayoría de los jugadores respondería aquí torre G1 para apoyar un futuro ataque rey con H4, H5, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Fausti, que tiene un gran sentido de la armonía de las piezas, juega torre H3. La razón es que sabe que para valorizar sus torres, sobre todo la torre de A1, va a abrir en el flanco dama, con la jugada C4 o con la jugada A4.
y entonces la torre de H3 podría pasar, yendo por esta diagonal, rápidamente al flanco dama y colaborar en esa apertura de posición. Bueno, si entendimos los conceptos hasta ahora, el negro lo que tiene que hacer es simple, es desarrollarse con velocidad, poner al rey a seguro, después tratar de quizás avanzar el peón de D7, de D6 a D5 para aprovechar la superioridad central, buscarle una buena casilla al caballo, una casilla que sea inexpugnable por los peones del rival. Considerando eso, la movida natural podría haber sido alfil E7, por ejemplo. Lo que pasa es que hay algo acá que le molesta, dos jugadas, que le molesta bastante a Ilham. Una es el golpe A4. Esta jugada es muy, muy molesta, porque amenazo el peón de B5, amenazo a ganarlo, y si me toman, es inevitable que yo retome, es decir, B por A4, torre por A4, y el peón de A6 también caiga, y en ese caso yo tengo calidad de ventaja. Es decir, es como que es más grave, no es simplemente caballo y peón, es torre contra caballo, de la diferencia. La jugada más precisa hubiera sido, en mi opinión, en vez de alfil E7, hubiera sido alfil C6. Evitando el golpe A4 en principio, o complicándoselo. Al retroceder con el alfil, como vimos, al retroceder, después ya tenemos la vía libre para en algún momento jugar el movimiento D5. Yo creo que que Ilha no hizo esta movida porque le preocupaba el golpe C4. Lo que pasa, que está bien, está perfecto, es una buena idea, porque con esto vamos a desdoblar nuestros peones débiles y vamos a conseguir darle actividad al alfil de F1. Lo que pasa es que acá el negro tenía D por C4, alfil por C4, y efectivamente parece que estamos muy inferior, una posición muy inferior. Tenemos una debilidad del peón retrasado de D6, tenemos la debilidad del peón de A6, pero justo acá tiene el movimiento de signo de admiración. Parece una locura, ¿no? Porque parece que blanco tiene alfil por D5 o alfil por A6. Pero cualquiera de estas estaba dama 5 jaque ganando una pieza. Entonces, después de D5, al blanco no le queda más remedio que retroceder en algún lado. Y el negro es cierto que tiene calidad de menos, pero no pudo resolver todavía el blanco la descoordinación general que tiene de piezas. Estos dos peones centrales son bastante poderosos. Y el rey blanco no encuentra un lugar seguro donde está. Entonces, creo que Ilian no evaluó todas estas circunstancias, hizo una movida que un poquito en su ingenuidad pensó que era buena, que fue dama C8. Claro, porque esta jugada tiene varias motivaciones. Por un lado, amenazo ya el peón de C3, dama por C3 jaque, que es una jugada bastante molesta. Por otro lado, defiendo el peón de A6, que como vimos, tanto la variante como C4 como la variante A4, es importante evitarlas. Acá hay algo que me gustaría recalcar. Siempre me dicen, ¿cuál es la diferencia entre un gran maestro, entre un maestro, digamos, fuerte y un simple jugador? ¿Es cálculo? ¿Cuántas variables hay? Bueno, para mí, de los factores diferenciales, es que el blanco, bueno, no importa el color que lleve, los jugadores tienen conciencia del espíritu de la posición. Ustedes me dirán, ¿qué es eso del espíritu de la posición? Es simple. Saben las blancas que tienen que abrir verticales, es decir, columnas, para que sus torres lleguen a buen puerto y puedan mostrar toda su potencialidad. Entonces Fausti sabe que sí o sí tiene que en algún momento jugar C4 o A4, porque esa es la forma de activar las piezas. Además, hay otra cosa que también sabe Fausti. El negro le faltan dos movimientos para enrocarse. Le falta el alfil E7 y el roque corto.
En posiciones abiertas, dos movimientos son una eternidad. Son una eternidad. Puede pasar todo tipo de desastres sobre el rey negro antes que complete el desarrollo. Entonces, justamente debido a estas características de la posición, no le fue muy difícil encontrar a Fausti la poderosa jugada A4. Y consecuente, ¿no? Las torres necesitan columnas. Necesitamos abrir la posición antes que se enroque. Además, tiene una justificación táctica. Si el negro hace la aparentemente natural dama por C3 jaque, el blanco juega, por supuesto, el fil de 2, amenaza a la dama, amenaza a la torre, amenaza a ganar un peón y sobre todo el negro sigue sin completar el desarrollo, sin sacar el alfil. Por ejemplo, un movimiento natural como sería dama por C2, yo juego dama por dama, alfil por dama, A por B5 y después de A por B5 hay un jaque tremendo en A8, hasta incluso la simple alfil por B5 amenazando torre A7 es muy dolorosa. En fin, la posición es muy difícil para el negro, aunque en este momento, irónicamente, tiene 3 peones de su lado para compensar la calidad, pero su posición de estar casi perdida. Bueno, vamos para atrás. Acá pasó algo que tuvo mucha influencia en la partida, después de dama C8 y A4, que es que Ilan, al darse cuenta del error que cometió, a partir de ahora emplea muchísimo tiempo y empieza a haber una disparidad entre los relojes de ambos, que a la larga fue muy relevante esa diferencia de relojes. Bueno, acá vino A por B4, B por A4, torre por A4 retomo y amenazó la toma en la casilla 6. El negro retrocede al fil B7, natural. Y acá a veces sé que abuso un poco de la palabra geometría. Pero bueno, a mí me agrada. ¿A qué me refiero con eso? Hay dos puntos geométricos en disputa. Uno es el A6, que está bajo fuego del alfil de F1 y de la torre de A4. Y otro es el punto C3, que está bajo fuego de la dama en C8. Lo que tienen en común estos dos puntos es que el blanco, cuando hace, que la hizo, la muy buena jugada dama 1, amenaza ahí sí el peón de A6 de vuelta por tercera vez y defendió el de C3. Estos puntos de concordancia, más que geométricos, hay que prestarles atención. Aparecen mucho en el ajedrez de combinación. Bueno, acá el negro juega el fil E7, única. Única porque hay que entender algo. Si seguimos demorando el enroque, es decir, hay otras jugadas, por supuesto que hay otras jugadas, pero si seguimos demorando el enroque, Ilan, más allá de analizar cualquier variante concreta, sabe que es muy peligroso para él, que no puede tener nefastas consecuencias. Bueno, viene alfil A7, comemos el peón de A6 por fin, alfil por A6, torre por A6, ya hay una amenaza muy concreta que es torre A8 ganando la dama. El negro por supuesto se enroca y respira aliviado, porque por lo menos ya está a salvo. Bueno, yo a los aficionados en general le voy a repetir, lo voy a decir una vez más, y las veces que sea necesario, siempre estén prestando atención en qué piezas están indefensas. ¿A qué me refiero? Hay una torre en H3 acá que no la defiende nadie. Y en realidad el negro, por ejemplo, una jugada que podría estar amenazando es el caballo a C5, amenazando la torre de A6 y a su vez amenazando la torre de H3. Por eso siempre hay que estar viendo en no tener piezas indefensas. Faustino es muy bueno en eso, así que obviamente juega torre G3. Esta jugada, como siempre, y se nota mucho en el juego, tiene varios objetivos, ¿no? En algún momento, un ataque con H5 y G6. No solo es la idea de atacar al rey, sino que también, como siempre, es abrir columnas para el funcionamiento de las torres. Bueno, acá, por supuesto, Ilan aprovecha la oportunidad y juega D5 para poner en acción su alfil de E7 y además tener una cierta superioridad en el centro. Fausti
como dijimos antes, entiende muy bien la fuerza de las torres y sabe que una buena torre tiene que siempre estar en la casilla A7, es decir, en la séptima horizontal. Por ejemplo, esta movida tiene su pequeña celada. Celada porque a este nivel no hay mucho de celada, pero si el negro juega alfil C5 ahora, la jugada torre de 7 intermedia le va a dar una cierta ventaja. Porque no puedo dama por torre, por obviamente alfil por C5, y si juego alfil por E3, la simple torre por D5 le da ventaja decisiva al blanco. Ilan juega la natural, que es torre de 8, defiendo el caballo, así que ahora sí voy a poder jugar alfil C5. ¿Mm? Bueno, en este momento Faustino comete una imprecisión y juega torre juega rey F1. Esta jugada tiene sentido, aleja el rey del centro, digamos. Como ya dijimos a Fausti, no sé si es tanto por el ajedrez rápido o por lo que sea, pero ama las jugadas preventivas. Ama las jugadas preventivas. Aparentemente un movimiento como más preciso era la jugada dama 4, porque no se puede dama por C3 porque viene el alfil de 2 con muchas amenazas del blanco. Pero igual, por supuesto, la jugada que hace Fausti no es incorrecta. No es incorrecta. Acá el negro juega alfil C5. ¿Por qué hace esta movida? Bueno, supongo porque leyó a Capablanca. Es decir, sabe que después que el blanco juegue alfil por C5, ¿no? Por ejemplo, el negro va a tomar de caballo y entonces va a aparecer lo que hablamos antes, la dupla dama y caballo versus la dupla dama y torre, combinado con un rey que no está muy seguro. Entonces ahí aparece esa fuerza letal que decía Capablanca que es tan poderosa, ¿no? A ver, la posición sigue de ventaja de blanco, pero ya habría ahí ciertas consecuencias prácticas de dificultad que no harían fácil la tarea. En vez de eso, Faustino comete un error, juega torre a 5, una jugada que se le escapó, una sutileza táctica importante que ahora vamos a ver. En simple vista parece un buen movimiento porque no solamente está atacando a la casilla C5, sino que después de la toma, es decir, alfil por torre por E3, queda el peón de D5 en el aire. Creo que se le escapó un poco las consecuencias del movimiento que ahora hizo Ilam, que fue caballo G6. Y de repente vemos, con cierto espanto, que la posición de Faustino, de ser una agradable ventaja de calidad, se transformó en algo muy diferente. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, hay una amenaza muy concreta. No hace falta ser un campeón del mundo para darse cuenta que negro está amenazando caballo C4 y un doblete a la torre de A5 y la torre de 3. También estamos descubriendo de que hay ideas de trasladar la dama a G4 en algún momento, ideas muy agresivas de ese tipo, que nada, complican bastante la partida. Y lo más importante de todo, el negro, el blanco, no está encontrando objetivos de ataque. Fíjense que el rey negro está muy sólido. Estos peones son muy prolijos. Todavía no se ve bien cómo si llegamos con la torre a la séptima vamos a conseguir algún tipo de ventaja. Sobre todo en la mala ubicación del rey en F1, hay muchas variantes tácticas peligrosas. La verdad que es muy preocupante. Fausti juega torre de 3, una jugada muy razonable.
Ilan, que no está nada bien de reloj, encuentra con la jugada más incisiva, que es E4, que la hace bien Ilan. Como acá también hay una posible irrupción de la dama de C8 a G4, y ya dijimos que Faustino es el mago de las jugadas preventivas, juega torre G3, anticipándose. Caballo C4 juega Ilan, impecable, poniendo el caballo en juego. Es preocupante esta situación para el blanco. Fíjense que la dama en A1 está quedando como medio radiada. Aquí, por supuesto, Fausti aprovecha para poner la torre en séptima. Y acá es una verdadera pena este momento. La verdad que lo es. Porque aquí podía cambiar la posición y se iba a demostrar lo peligroso que es la dupla caballo y dama contra cualquier cosa que esté enfrente. La jugada correcta acá es caballo de 2 jaque. Un movimiento muy molesto. Y van a ver el porqué. Si el blanco hace la natural, que es poner al rey a refugio, pongamos en rey G2, el negro juega caballo F3, amenaza el peón de H4, no es sencillo defenderlo, hay muchos, digamos, es muy fuerte ese caballo, está incrustado en medio de la posición del rey blanco, todo se complica. Si hace la jugada por la cual probablemente no la hizo, Ila no hizo caballo de 2, que es rey E2, un movimiento muy natural, acá había un fuerte golpe muy curioso que es E3, que a simple vista en realidad parece como un disparate, ¿no? Porque estoy entregando un peón y no se ve cuál es la idea general, es decir, el por qué, no se ve nada claro. Pero ahora van a entenderlo. Si el blanco juega F por E3 por un movimiento razonable, acá viene caballo 4. No sé si se acuerdan, al principio en nuestro prólogo hablamos de un super caballo en E4. Ahora a la torre le cuesta encontrar casillas para dónde ir. Si por ejemplo torre F3 hay un movimiento, por ejemplo dama G4 poderosísimo, haciendo todo tipo de amenazas. Tampoco renuncié en cualquier momento a la movida de caballo por C3 jaque. Empieza a ser agua la posición del blanco. Si toma de rey, que parecería, perdón, si toma de torre, que parecía natural, ahí juego caballo C4 y estoy complicado con las blancas, porque si pongo la torre en séptima, que parecería el sueño del pibe, el negro juega dama G4 jaque, pone, pone la dama en acción y creo que tiene como mínimo tablas por perpetuo. Si en vez de hacer esta jugada, torre 7 hace una movida como torre G3, pongamos. Ahí está torre 8 jaque poniendo ya en juego el rey también, perdón, la torre de 8. Y con el plan, si rey G2, viene una jugada como caballo de 2 jaque, rey G2 y ahí caballo 4. Y la verdad que se me súper complicó. La torre no tiene a dónde ir porque me van a jugar dama G4 jaque la próxima. Así que la posición prácticamente se igualó. Hay que devolver la calidad. Bueno, de cualquier forma, como analista de la posición, la jugada que hace Ilan para mí es, no me gusta usar la palabra humana, porque las jugadas son buenas o malas, más allá que también las pueda o no hacer un módulo. Pero es una jugada que tiene sentido muy evidente, que es G6. La idea de este movimiento es que tener las manos libres para liberar la dama y la torre y que no haya jaque mate en el fondo. A simple vista parece que la posición negra todavía es muy buena, porque fíjense en que la torre en A7 sí ataca el punto F7, pero ¿quién más lo hace? Solamente ella. La dama en A1 está radiada, no está haciendo nada en particular ahora. Y la torre en G3 no se ve muy claro cuál es su panorama tampoco. ¿Correcto? Eh,
Perdón, me perdí un poquito. Pero aquí yo aplaudo a Fausti. Aplaudo a Fausti porque acá mostró, es cierto que tiene más tiempo y pudo pensar las jugadas. Acá Fausti tenía 8 minutos y su rival tenía 40 segundos. Pero acá Fausti ve toda una secuencia de ideas que hacen un cambio dramático de la partida. Dramático. Esa secuencia que hace a partir de ahora es una combinación de cálculo y de algo más que quiero hacer hincapié. He dado muchos años clases y siempre me preguntan los aficionados, ¿cómo hago para subir violentamente de fuerza? Es decir, quiero jugar mejor al ajedrez, quiero ganar partidas, pero no quiero estudiar 20 años, quiero hacer algo que me dé los mejores resultados posibles. Bueno, yo siempre les digo, es muy fácil, no es muy complicado. El ajedrez se calcula que hay entre 30 y 40 posiciones típicas de combinaciones de ajedrez. Por ejemplo, en el momento que el negro jugó esta movida G6, debilitó el punto F6 y el punto H6. Inmediatamente aparece una imagen que es poner un peón en H6 y en algún momento dado ponemos la dama de A1 en F6 y damos un jaque mate. Esa es una de esas 40 posiciones que yo hablé. Cuando las tenemos muy incorporadas en nuestra mente, es fácil ver variantes que nos permitan acercarnos a esas jugadas. Y Faustino lo hace con una gran elegancia. La primera movida que hace es dama 6. Ofrece algo que no puede aceptar el negro, que es un cambio de damas. Si cambiamos las damas, ya el rey va a comenzar a participar, va a dejar de ser un simple espectador y a largo plazo la calidad de ventaja se va a hacer notar. Si el negro hace el movimiento natural, que es dama F5, el blanco puede insistir con el cambio de damas y sigue estando con ventaja, con clara ventaja. Ilan con muy poco tiempo rechaza esa generosa oferta y juega dama B8, que en principio evita que la dama se incorpore a juego porque la dama negra está atacando a la torre de A7. Pero bueno, acá está el golpe que obviamente previó Ilan, que fue jugar ahora dama F6. Me encanta cómo todo se transformó dramáticamente. De la dama ocupar una casilla vergonzosa en A1, ahora está en la super casilla F6, amenaza dama por F7 y mate. No puedo jugar dama por A7, porque si juego dama por A7, el blanco simplemente me toma, me voy y me juega dama por D5 y tengo que abandonar. Entonces, claro, sorprendido por el cambio de situación, juega torre F8. Y acá, como yo ya les dije antes, se nota el amplio conocimiento que tiene de los temas tácticos Fausti. Porque en vez de preocuparse por la debilidad de la torre de A7, juega la enérgica H5. Y ahora descubre aterrorizado Ilan que si juega dama por A7, luego de H6 tiene que abandonar de inmediato, porque no hay forma de evitar el jaque mate en la casilla G7. Por supuesto que no come la torre, no puede comer la torre, hace la movida desesperada E3. Por supuesto que a E3 el blanco simplemente juega H6, amenazando el mate con sabido. Hace un jaque, a ver qué pasa. No pasa nada, te como, rey por E2, torre jaque, me voy a F3. Y ahora tiene que abandonar porque no hay manera de evitar el jaque mate, ¿no? Porque si yo juego dama E5, que es la única que lo evita, ahí está la sencilla dama por F7. Bueno, acá hemos tenido la oportunidad de hablar mucho del tema este de las diferentes valoraciones acerca de la torre y un caballo, que para mí es importante, es muy importante esto. Entendimos bien que aunque la torre en general es muy superior a un caballo, sobre todo cuando hay columnas y horizontales despejadas, hay en posiciones
donde un caballo centralizado puede compensar ampliamente una torre. Además de eso, la dupla dama y caballo acá demostró su peligrosidad. A Capablanca le hubiera gustado algunas jugadas de Ilam y otras no tanto. Pero básicamente el debate de ideas terminó favorable a Faustino. Mostró una increíble capacidad de reacción ante ciertas jugadas que no vio. Una de sus fortalezas es esa, ¿no? Que no pierde concentración ni dramatiza y reacciona muy bien. Igual, una muy buena partida de Ilan, donde mostró recursos, mostró frialdad a pesar de tener muy poco tiempo en el reloj. Y bueno, nos veremos en la próxima. Muchas gracias por escucharme.